Juan capítulo 5. Y hoy le he titulado, creo que ahí están las hojitas, todos tienen sus hojitas, si alguien no las tiene están ahí por el café con los bosquejos, creo que les ayudará para seguir lo que estamos haciendo. Pero le he titulado La escalera de la fe, la escalera de la fe, y estaremos viendo los primeros 5 versículos. ¿Qué pasa cuando uno se sube en una escalera? Recientemente puse la escalera porque, ¿cómo se llaman esto? Los gutters, ¿cómo se llama en español? ¿El desagüe? Desagüe, ¿cierto? El desagüe parecía que estaba tapado. Entonces subí, di un paso, todavía no llegaba al techo, di otro paso, no llegaba al techo, di el tercer paso, no llegaba, y como el cuarto o quinto escalón, pude finalmente llegar al techo, ¿cierto? Y ver que sí, en efecto, estaba tapado, quitar las hojas, removerlos, lavar todo para que no hubiera problemas. Y eso, para eso sirven las escaleras, ¿no? Con uno da un paso más, da un escalón más y llega un poco más alto. Igual cuando uno sube a una montaña, uno no sabe lo que se va a encontrar después. Uno sube la montaña, la escala, se llega al pico y finalmente capaz no hay nada, pero está toda la vista, o capaz a veces hay un lago o una laguna abajo y es un espectáculo. Pero siempre tenemos que progresar y es un paso más, un escalón más para llegar al final de esa escalera. Y la fe, esa fe que comienza por el oír de la palabra de Dios y el Espíritu Santo aplicándola a nuestra vida, haciendo esa obra milagrosa más grande que pueda haber en este mundo, convertir un corazón de piedra en uno de carne. Así es como comienza todo. Y Juan en este texto nos da lo que denomina una escalera de la fe, y nos llevará de la fe, de creer, a amar, y nos llevará luego de amar a obedecer, y de obedecer a vencer. Por eso los 4 puntos, y esto lo vamos a hacer en 2 partes. Esta vez nos vamos a enfocar en los primeros 2 puntos, los 2 primeros escalones. Pero el que es hijo de Dios, esto es lo que Juan nos está diciendo, el que es hijo de Dios tiene fe, es decir, cree. Y hemos visto, y vamos a repetirlo ahora, pero hemos visto qué quiere decir creer, porque los demonios también creen. Y no solo creen, tiemblan ante el nombre de Jesús. ¿Se recuerdan cuando los endemoniados se enfrentaban a Jesús y decían, no, por favor, a ti te conocemos, a este no lo conocemos? Y diferentes instancias temen al nombre de Jesús, saben que Él es el Mesías, saben que Él es el Rey, saben lo que les espera. Pues ellos no creen de la manera que debemos creer, y a lo que Juan está creyendo, lo que Juan nos está apuntando acá. El segundo punto, en la segunda parte del primer versículo, es que el que es hijo de Dios tiene amor. El que es hijo de Dios ama, y hemos hablado un capítulo entero, casi un poco más del 3 también, acerca del amor, de la necesidad de amarnos, del amor como un fruto, pero el amor también porque queremos obedecer, lo que lleva al tercer punto. El que es hijo de Dios tiene obediencia. El que es hijo de Dios obedece al Señor. Por un lado, lo hemos hablado, hay una relación también ahí entre la ley, entre obedecer, pero también es un fruto del Espíritu, porque amamos a nuestro hermano, amamos a Dios también, pero sale naturalmente y al mismo tiempo tenemos el mandato a hacerlo, ¿cierto? Porque una parte es el fruto y estamos en un proceso de santificación. Por lo tanto, obedecemos porque es un fruto del Espíritu, pero también porque queremos obedecer, porque le amamos. Por eso digo una escalera, creemos, y porque creemos, a diferencia de los demonios y de Satanás, por eso amamos, y porque amamos podemos obedecer y debemos obedecer. Y porque obedecemos la palabra del Señor, sus mandamientos, podemos vencer, que es nuestro cuarto punto. El que es hijo de Dios tiene victoria. El que es hijo de Dios puede tener victoria hoy. El que es hijo de Dios va a tener victoria al final. Nosotros sabemos cómo termina la historia. No nos los tienen que contar. No importa cuántas conspiraciones haya, no importa cuánta gente buena o mala hay en el mundo. La única solución es Jesucristo. El único rey, el único gobernante que va a gobernar con justidad y equidad. No va a ser el próximo presidente. El único que va a gobernar con justicia y equidad va a ser Jesucristo, cuando venga y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso nos llama la Biblia constantemente a poner nuestra mirada en el Señor. Porque a veces nuestra mirada puede estar
en que el próximo gobernante, ese sí nos va a resolver. Y ese sí va a bajar la inflación, y ese sí la gasolina. Nuestra mirada debe estar siempre puesta en el Señor. Estamos acá, pasamos por diversas pruebas, diversas aflicciones, pero tenemos que saber que es posible tener victoria en Cristo y que un día venceremos. Por eso el Hijo de Dios tiene victoria y vence. Es posible hacerlo. El que es hijo de Dios va a creer, va a amar, va a obedecer y va a vencer. ¿Por qué? Porque Él ya venció. No porque nosotros seamos lo máximo, sino porque Él es lo máximo. Veamos nuestro texto de hoy en el capítulo 5, versículo 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y vencemos al mundo por la fe, porque Jesucristo ha vencido, derrotó a la muerte, derrotó al maligno, porque más grande es el que está en nosotros. Lo leímos en el capítulo anterior, que el que está en el mundo. Él es más fuerte y más poderoso. Yo no lo soy, todos somos débiles y nos necesitamos mutuamente. Por eso hemos estado viendo también de la necesidad de amarnos, de estar juntos, de convivir, de saber que no estamos solos. Es hermoso saber que en la vida cristiana no debe ser aislada, no somos islas. Somos una comunidad, somos un cuerpo del cual cuya cabeza es Jesucristo. Y debemos estar juntos, permanecer juntos para animarnos, estimularnos al amor y las buenas obras. Pero también el Espíritu Santo mora en nosotros, en cada uno de nosotros como depósito, como garantía, como pago inicial, lo hemos visto. Y también en múltiples textos la Escritura menciona que Jesucristo está a la diestra del Padre, el trono de su Padre, intercediendo por nosotros, esperando a que un día sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y entonces su Padre, como Daniel 7 lo menciona, le va a entregar el trono y va a gobernar sobre esta tierra con justicia y equidad, dando retribución a los que nunca quisieron arrepentirse y trayendo salvación a los suyos. Es hermoso. Fe, amor, obediencia y victoria. Esa es la escalera de la fe. Todo comienza por la fe. Como veremos, incluso eso es obra de Dios. Versículo 1, el primer punto. El que es hijo de Dios tiene fe. El que es hijo de Dios cree. Y es un tema recurrente en esta epístola, el creer. El hijo de Dios. Recuérdense que los falsos no creían que Él era el hijo de Dios. O tal vez lo creían, pero no de la manera que la palabra lo había revelado. Por eso Juan dice, deben de creer la palabra. En los capítulos anteriores ha estado diciendo el que afirma la verdad, porque el Espíritu de verdad que mora en ustedes jamás les va a hacer que declaren algo de Jesucristo que no está en la Escritura, que Él mismo no haya revelado. Cuando Pedro, el famoso declaración que él dice, ¿ustedes quiénes creen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el ungido, el que el Antiguo Testamento había hablado y había apuntado hacia. Pedro le dice eso y Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no lo pudiste haber sabido tú. De la misma manera, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad si somos sus hijos. Esos falsos que salieron de la iglesia no tenían el Espíritu de Dios, no creían verdaderamente. Pero el que es hijo de Dios tiene fe y cree lo que la Escritura afirma acerca del Hijo de Dios. Porque no hay salvación fuera de Él, solo hay salvación en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Satanás lo sabe, los demonios lo saben, muchos lo saben, pero no hay fe verdadera, no hay fe salvífica en ellos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, comienza diciendo. El Cristo quiere decir el Mesías,
el ungido, ese que había sido prometido tiempo atrás por los profetas, que había sido prometido desde Génesis 3:15, en ese proto-evangelio, en ese evangelio inicial que apuntaba hacia ese Mesías que iba a venir. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que había venido a salvar, a rescatar a lo que se había perdido, a dar su vida en rescate por muchos, como Jesús lo dijo en los evangelios, es nacido de Dios. No es primera vez que Juan nos dice tampoco que es nacido de Dios. Pero ¿qué es creer? Lo hemos hablado, pero me gusta cuando se lee, cuando uno busca un poquito acerca de lo que dijeron los padres de la iglesia, de ciertos textos. Había un padre de la iglesia, que los padres de la iglesia se consideran que eran los que vinieron después de los discípulos, de los apóstoles, todos los que estuvieron entre el año 100 hasta el 500 y un poco más, son los padres de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, que recibieron la herencia de los apóstoles. Pues uno de ellos, llamado Dídimo el ciego, no sé si era ciego de verdad, pero así se llamaba, Dídimo el ciego, dijo: todo el que es nacido de Dios y hace lo que Dios quiere que haga. Él explica qué es creer. Todo el que es nacido de Dios y hace lo que Dios quiere que haga. Ha tenido un nuevo nacimiento, como Jesús habla con Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Pues esto es el que cree, es el que ha nacido de nuevo, ha pasado de muerte a vida. Efesios 2 habla de que estábamos muertos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo, porque la paga del pecado es muerte, como nos dice Romanos. Pero el que es nacido de nuevo y hay fruto y tiene un deseo por obedecer, como veremos así mismo en esta escalera, es el que cree. Otro padre de la iglesia, llamado Bede, dijo: el que vive de acuerdo a sus mandamientos. Los demonios creen y tiemblan, pero el que no tiene su amor o las obras de verdad no es de Dios. Hablando del amor, al menos la historia de la iglesia cuenta esto. Se cree que Juan estaba en Éfeso. Juan era de edad muy avanzada, ya estaba viejito. Y dice que siempre, y como lo vemos en la carta de Primera de Juan se cree que fue dedicada a la iglesia de Éfeso, cerca del final del primer siglo. Y dicen que Juan siempre decía: deben amarse los unos a los otros. Lo vemos en Primera de Juan. Deben amarse. Y siempre, no sé si comenzaba o terminaba el servicio de esta manera. Y que uno de los miembros de la iglesia, cuando estaba ya muy mayor, le dice: Juan, no sé cómo le decían, apóstol Juan, no sé, pero Juan, ¿por qué dices tanto esto? ¿Por qué dices tanto que tenemos que amarnos? Y dice la tradición que Juan dijo: bueno, porque Jesús nos dijo que debíamos amarnos. Y si por lo menos hacen esto y se aman los unos a los otros, van a estar bien. Eso no está en la Biblia, está en la tradición que ha corrido de lo que se cree que dijo Juan. No sé si sea cierto o no, pero ese amor debe de fluir como fruto natural, pero también debemos obedecer. Miren el capítulo 2, Juan había dicho algo así ya. Primera de Juan capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Hablando de los falsos también y advirtiendo, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y esos anticristos ya estaban acá, como vimos también atrás. Ya estaban acá, pero está diciendo de nuevo, todo comienza por acá. Si tú crees lo que la Biblia afirma acerca de Jesús, Él no solo era Dios y era un espejismo, Él no solo era un espíritu. ¿Qué es lo que querían estos falsos? Porque querían que lo material, lo terrenal era malo, solo lo espiritual, lo etéreo. Y por eso ahora creemos que el cielo y todo lo asociado al final es simplemente gente, cristianos y ángeles flotando en las nubes. Carlos tocando la trompeta ahí en la nube. Carlos es un buen trompetista, por si no sabían. Ameniza bodas, funerales y todo. Eso etéreo porque lo terrenal es malo y lo espiritual es bueno. Pero Jesús era el Cristo. Y se había hablado en la antigüedad que Jesús, ese Mesías, vendría en carne,
sería de la simiente de David y vendría a morir. Y el que no cree en esto no puede ser hijo de Dios. Capítulo 4, versículo 2. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Afirmando otra vez esto, aclarándolo por lo que acababa de pasar. Recuérdense que cuando Juan escribe y cuando los autores bíblicos escriben, hay que entender por qué estaba escribiendo eso, por qué ese énfasis. Bueno, el énfasis es porque ellos negaban esto. Por eso era importante afirmar que Jesucristo sí había venido en carne. Versículo 15, siempre del 4. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es creer bíblicamente, también tiene que ver con confesarlo y con actuar. Los demonios no confiesan y no actúan como hijos de Dios, pero saben, intelectualmente, saben que 2 más 2 es 4 y saben que Jesús es el Hijo de Dios y que Él va a reinar. Están intentando que no lo haga, pero saben que no lo van a lograr, pero igual le intentan. Pero acá dice todo aquel que confiesa activamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Tiene que ver con una sumisión, con algo de la voluntad sometida en reconocimiento a que Él es Señor, no hay nadie como Él, Él es el Salvador. Y será prueba entonces también de que es nacido de Dios. Todo comienza por creer, por la fe. Y no solo es creer racionalmente, no es la fe en sí la que salva. ¿Quién es el único que salva? El objeto de nuestra fe. Es Jesucristo el que salva. No es nuestra fe la que nos salva, es por medio de la fe en Él, en ese objeto. La fe tiene un objeto. Por eso cuando lleguemos al cielo no será más necesaria la fe. Porque la fe ve aunque no vea. La fe cree aunque no se puede sentir. Pero cuando tengamos al Maestro, al Mesías, enfrente nuestro, nuestra fe será hecha vista. Le veremos tal como es. Es Él el objeto de la fe, este Mesías, el que salva. Incluso la fe dice que viene por el oír de la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Y el que cree de esa manera, el que cree en Él, en el que cree en el Salvador, el que escuchó la palabra y el Espíritu de Dios obró en su corazón para hacerle arrepentirse, para mostrarle su condición pecadora. Este es Hijo de Dios, este es nacido de Dios. El que cree así, el que confiesa así, el que actúa así, probará que es nacido de Dios. Dios nos hizo hijos, por eso habla y dice, es nacido de Dios, se origina de Él. Dios es el que originó esa salvación, no es el hombre, es el mismo Espíritu de Dios el que dio esa fe. Eso es lo que dice Efesios 2:8. Se los leo, si lo encuentro. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia, gratuito. Para nosotros es gratis. Pero Jesús pagó con su sangre. Por medio de la fe, a través de la fe. Es el vehículo a través del cuyo objeto es Jesucristo, el objeto de esa fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esa fe no es obra de hombres. Es un don de Dios, es un regalo de nuestro Señor y Salvador. El que cree de esta manera, el que cree y afirma y confiesa de esta manera, es hijo de Dios. Y es el primer escalón, es lo que comienza todo. No comienza al revés, no comienza yendo a la iglesia, no comienza leyendo la Biblia, entonces yo voy avanzando y el Señor ya está. No, todo comienza con el Espíritu de Dios haciendo una obra milagrosa. Cuando, bueno, hay 2 canciones, sí. Cuando estaba jovencito, bueno, más jovencito, teníamos un grupo musical, y Carlos se ríe. Teníamos un grupo musical en la iglesia, era de jóvenes, y tocábamos y componíamos y cantábamos una canción que me encantaba muchísimo porque decía, pero habla de un montón de milagros que pasaron y prodigios y el mar rojo y tantas cosas que, increíble. Pero el coro decía, pero para mí
el más grande es que haya convertido mi corazón. Ese es el milagro más grande. Y desde entonces se me quedó, y es cierto. Aunque es increíble, imagínense ver esa columna de fuego acompañando a Israel. ¡Qué espectacular! Imagínense ver abrirse el mar Jordán, el mar Rojo. Imagínense ver fuego descender del cielo y consumir a los profetas de Baal. ¡Wow! Pero sinceramente, el milagro más grande es que haya cambiado nuestros corazones de piedra en uno de carne, cuando ni siquiera le amábamos, ni le seguíamos, ni le buscábamos. Isaías 65 dice que fui hallado por los que no preguntaban por mí. Fui encontrado por los que no preguntaban por mi nombre. Salvación es del Señor. Muchos ahora dicen tener fe. Muchos ahora dicen creer. Fui esta semana, creo el lunes, a la prisión a sacar la credencial de voluntario, porque tenemos un ministerio de la prisión ya por años, y conocimos todo lo que ahí se hace, y la persona a cargo nos llevó a la que es la capilla. Bonita, bastante bonita, en serio, pero decía, queremos que la capilla sea inclusiva, o sea, le hace todas las religiones. Y esta persona había abordado unas cosas que colgaban y dice, cree, esperanza, fortaleza, cosas bien genéricas para que cualquier religión que se quiera reunir en esa capilla entre en ese molde. El problema es que suena muy bonito, suena muy romántico, excelente, divino, pero eso no es lo que dice la Escritura. Solo hay un camino, una verdad, una vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene al Padre. El que cree en el Padre y niega al Hijo, no hay salvación. Porsche, como el Porsche, pero con A al final, Porsche. Era una chica que trabajaba en una categoría. Un comentarista mencionaba esta ilustración. Y cuando estaban pagando la cuenta en el café, uno de ellos le preguntó, Porsche, ¿tú vas a la iglesia? Y le dice, no voy a la iglesia, pero creo. Lo que creo está aquí en mi corazón. ¿Cuántas veces escuchamos esto? No, pero yo creo en Jesús, pero yo no voy a la iglesia. No, es que a mí los cristianos no, pero yo creo en Dios y yo soy bien religioso. Y pues, no puede ser. No puede ser que exista tal cosa como un creyente que no se congrega. No existe tal cosa como un creyente que no honra a Dios y busca agradarle. Y aunque lucha, y aunque nos caemos y nos levantamos y lloramos y de repente nos ponemos tristes y luchamos, pero estamos ahí, estamos caminando, estamos juntos, estamos aprendiendo, estamos creciendo, nos caemos, nos levantamos, nos sobamos, nos bañamos. Bueno, el Señor nos lava con la sangre del Cordero. Pero no hay tal cosa como un creyente que diga, no, pero yo creo, y ya, todo está bien. El problema, Porsche, o cualquier chica o cualquier chico que se encuentre en cualquier lugar, que ahora digan, yo creo, es que los demonios, como dijo Dídimo, también creen. Y a diferencia de esta chica, los demonios no solo creen, yo ya lo dije, pero los demonios tiemblan. Y cuando entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, no basta solo con afirmar racionalmente. Es una obra milagrosa que el Espíritu Santo debe hacer en nuestras vidas. Y nos debe seguir sosteniendo cada día para conformarnos a la imagen de su Hijo. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad. Es con Él, por medio de Él, usando todos los medios de gracia que Dios ha habilitado para nosotros. Eso es creer bíblicamente. Y cuando eso pasa, cuando de verdad crees, vas a afirmarlo no solo con tu boca, sino tu vida misma va a ser una fragancia para Dios. Va a haber fruto, va a haber un cambio, va a haber resultados. Lucha sí, subes y bajas sí, pero dependiendo del Señor, estando juntos para ser edificados, para ser animados, amando lo que Dios ama, que va a ser justamente nuestro segundo punto. El que es hijo de Dios tiene amor. Aquel que tiene fe, vamos a subir un escalón. Aquel que el Espíritu Santo ya obró y es claro que es nacido de Él,
que no es nacido de alguien más. Solo hay dos tipos de personas. El mundo quiere ahora segregar entre blancos, entre hispanos, entre negros, entre asiáticos, pero realmente solo hay una raza humana. No hay diferentes razas. Hay una raza humana, así como solo hay dos sexos. No hay tal cosa como el género. Hay dos sexos, hombre y mujer. Solo hay dos tipos de personas. El que es hijo de Dios y el que es hijo del diablo. No hay puntos medios. Si tú crees y no das fruto y no obedeces la palabra de Dios, eres hijo del diablo. Pero si tú crees, confiesas a Jesús, te arrepentiste de tus pecados, hay fruto, estás luchando, aunque subas y bajas, estás ahí, todos estamos caminando juntos. Eres nacido de Dios. Y entonces el que es nacido de Dios va a tener también amor, será capaz de amar, porque ahora puede ver con claridad. Antes éramos como a ciegas, y no solo a ciegas, porque dice Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede ni sentir, ni ver, ni oler, ni nada, está muerto en pecado. Esa es la condición espiritual del hombre. Básicamente, o espiritualmente, según la Biblia, somos zombies, caminando con el espíritu muerto, vendidos a nuestros placeres, vendidos al pecado, porque somos esclavos de ese pecado y no de Dios. Pero el que es hijo de Dios, dice, tiene amor, puede amar. La segunda parte del versículo, del versículo 1, todo aquel que ama al Padre, ama al que es nacido de Él. Todo aquel que ama al Padre, ama al que es nacido de Él. Difícilmente, si tú amas, imagínense Mason y Perla, ellos aman a, no sé, ¿quién tiene niño pequeñito? Ellos aman a Cash y Mac, son súper amigos, y los aman y se aman. Y está Baby Boaz ahí, y no es como que, no, amamos a Cash y Mac, pero Baby Boaz, no, él no lo queremos. Esto no pasa. Si tú quieres a los papás, vas a querer también al niño, ¿cierto? Vas a querer a toda la familia. No es como que, no, yo a ese niño no. No es así. Y el que es hijo de Dios tiene amor, y el que ama al Padre, ama al que es nacido de Él, ama al que se originó de Él. Si tú eres su hijo, vas a amar a aquel que también es hijo de Dios. Le vas a amar, aunque sea un poco malgradito, aunque a veces se porte mal, aunque a veces se porte bien, aunque sea todo creído, le vas a amar. ¿Por qué? Porque amas al Padre. Y Él, como tú, somos hijos. Si tienes fe, si verdaderamente crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, vas a amar. Esa es la segunda escalera. No solo a Dios, sino que también vas a amar lo que Él ama. ¿Y qué es lo que Juan nos estaba diciendo insistentemente que debemos amar? Amar a los suyos. Si verdaderamente somos sus hijos, vamos a amar lo que Él ama. Y Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo por amor a nosotros. ¿Cómo no amarnos entre nosotros? ¿Cómo no exhibir ese amor con el cual hemos sido amados? Juan está diciendo, si alguien persiste, si se caracteriza por amar a Dios, si alguien activamente está amando a Dios, naturalmente va a también amar a otros. Y aquí es que está esa dicotomía. Va a ser un resultado, y por el otro lado tenemos el mandamiento a amar. Fruto, pero también obras. Vamos a obrar, vamos a querer obedecer ese mandato. Lo vimos también unos versículos atrás. Versículo 19 del 4. Que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó, podemos amar. Como regla general, de nuevo, si amas al Padre, vas a amar a los hijos. Veamos capítulo 2, versículo 29. Juan vuelve a repetir lo de ser nacido. Si saben que Él es justo, sabemos que también todo el que hace justicia es nacido de Él. Si nos comportamos y tenemos este fruto del Espíritu, sabremos que somos hijos de Él.
Capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Y recuerden, esto no quiere decir no peca. Nadie puede decir que no peca. Todos pecamos, pero no practica el pecado, porque una práctica del pecado quiere decir que es un hábito constante, sin dejar de hacerlo, sin remordimiento, sin sentirse mal, sin venir arrepentido delante del Señor. Esto es lo que está detrás del 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Somos nacidos de Dios, por lo tanto tu hermano, aunque él lucha también, y aunque a veces vas a ver su orgullo, aunque a veces te va a tratar mal, aunque a veces te va a tratar bien, él está luchando en este proceso. Hay cosas que le cuestan más. Tal vez hay unos que son más parlanchines y hablan más. Y crees que el que no habla es creído. No, tal vez es tímido, tal vez tiene miedo de equivocarse y por eso no habla. Y a veces ponemos esas barreras y no dejamos amarnos. En el 4:7, de nuevo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto es cierto para ti que sabes que tienes fe. Es cierto también para tu hermano, a quien estás amando poco, a quien no te importa mucho tal vez. Es cierto para todos. El que es nacido es consistente en su conducta, probando que tiene una relación constante con Dios. Si tenemos fe, vamos a amar. Vamos a amar a Dios porque Él nos amó primero. Y vamos a amar lo que Él ama. Vamos a dolernos por pecar. ¿Saben por qué? Porque le amamos. Si tú tienes remordimiento por tu pecado, por lo que va a pasar, eso no es arrepentimiento. Eso es tienes temor al castigo, como hablábamos también el domingo pasado. Puede haber temor al castigo. Pero lo que el Espíritu de Dios va a causar es un pesar en tu corazón. No por el castigo, sino porque ofendiste a un Dios santo. Porque ofendimos a un Dios santo. Si no amamos a lo que Él ama, le estamos ofendiendo. Y esto aplica sinceramente para toda la humanidad. Digo, los creyentes para toda la humanidad. No deberíamos odiar a nadie. Deberíamos amar a todos porque todos han sido creados a imagen de Dios. Aunque está dañada la imagen de Dios, por eso se prohibió después, bueno, de siempre, pero después del diluvio, se permitió matar a todos los animales para comer, pero al hombre no se podía tocar porque estaba creado a imagen y semejanza de Dios. No podemos albergar odio contra nadie. No debemos hacer diferencia de clase, de raza, de nada, porque solo hay una raza, recuerden. No debemos hacer acepción de personas. Y debemos amarnos como hermanos también. No debemos de hacer diferenciación. David Walls y Max Anders escribieron acerca de una novela de Sarah Orne Jewett que se contaba de un capitán naval retirado, Elijah Tiley. Cuando la persona, era una novela, es algo ficticio, cuando la persona que estaba visitando a este capitán naval retirado iba caminando hacia la casa de este capitán, vio trozos de madera de manera aleatoria incrustados en la tierra. Es como que si yo voy caminando acá, uno esperaría que el camino no esté obstaculizado, porque este es el camino, a la cámara o a la puerta. Pues sin ninguna lógica habían varias estacas puestas en la tierra, camino a la casa de este capitán. Y de hecho estaban pintados del mismo color de su casa. Eso ya es todavía más raro, ¿cierto? La casa verde y las estacas puestas como verdes, es extraño. Y cuando le pregunta por qué están estas estacas así, ¿es tu decoración moderna o...? Le dice, lo que pasa es que hay rocas grandes debajo de la superficie. Estas estacas pues me sirven como señal para no olvidar a dónde están. De manera similar, Dios ha dejado varias estacas, varias varillas, varias señales, varias advertencias. Son trozos de madera en la tierra a través de su palabra. Él nos ha mostrado en su palabra dónde están los peligros.
¿Saben por qué? Este capitán lo hizo por sabiduría, para no chocarse con esa piedra. No habían las herramientas que había hoy, y una excavadora. La piedra estaba muy superficial y no querían dañarse o dañar algo. Pero Dios, por amor, nos ha dejado advertencias. En su palabra podemos saber lo que Dios aborrece. En su palabra podemos saber qué es lo que Él ama. En su palabra tenemos de manera clara advertencias y señales, estacas, varías, indicando, no pises por ahí. Recuerdo también, cuando estaba chico, el otro día lo recordábamos con Mabe, nosotros tuvimos una guerra en El Salvador. Duró por muchos años, pero la parte fuerte de la guerra, la ofensiva final, comenzó en el año 89. Pero antes había guerra también y fue feo, o sea, bombardearon y todo, fue feo. Y nosotros sabíamos desde muy chicos, porque ponían granadas o bombas ocultas. Entonces podía estar ese vasito ahí en el parque y uno lo recogía o le tiraba una patada y era realmente una bomba. Y muchos niños en la calle o gente en la calle que se tropezaban, que recogían algo, que le tiraban una patada, perdieron sus brazos, perdieron la vida, perdieron sus piernas por una granada oculta. Y nosotros crecimos con la advertencia de nuestros padres: no toquen nada en la calle, no le tiren una patada, no hagas eso. Era muy real, el peligro era real, era común, era frecuente de no tocar nada en la calle. Son advertencias, servían de advertencias. Por amor, nuestros padres nos decían no lo hagan, porque no querían que perdiéramos la vida, una extremidad, etcétera, etcétera. El Señor, por amor, se ha dejado claro en su palabra qué es lo que Él aborrece y qué es lo que Él ama. Él ama profundamente a los suyos. Él ama profundamente a su Hijo. Si verdaderamente somos sus hijos, vamos a afirmar lo que la Escritura afirma acerca de Jesucristo. Vamos a amar lo que Él ama. Sigamos estas advertencias. Amémonos mutuamente. Sigamos estimulándonos. Sigamos siendo intencionales en tener comunión. En decir, Lalo, ¿puedes orar por mí? Hoy me siento triste. Sabes que hoy me ha costado muchísimo leer la Escritura. ¿Puedes estar orando por mí? ¿Puedes asegurarme que yo no me vaya al suelo? O decir, gosh, hoy estoy tan contento, he estado luchando con esto y el Señor, wow, pude ver en la Escritura y sentí que su Espíritu me estaba dando ánimo y no sé. Y poder compartir esto, poder compartir nuestras cargas, ser abiertos, amarnos. Eso es amarnos, no solo es comer juntos, eso es lo que más nos gusta. Pero hay mucho más que lo que amemos acerca del el uno del otro sea Cristo en Él. Poquito o mucho. Que sea Cristo lo que más nos anime a amar al otro. Y que eso de Cristo que mi hermano ha ganado, podamos tomar y apreciarlo. Y lo que vemos que está, bueno, ese definitivamente no es Cristo, pero quiero estar ahí para ayudarle a crecer. Yo necesito todo esto también para ayudarme a crecer. Y necesitamos estar juntos. El que es hijo de Dios tendrá fe verdadera. El que es hijo de Dios tendrá amor verdadero. Por Dios mismo, por su Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo, por nuestro prójimo, por todos. Perfecto amor echa fuera el temor, lo hablábamos el domingo pasado. Próximo domingo seguiremos con las últimas dos.